Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me confirman que me escuchan, por favor? Sí, Miss, buenas noches. Sí la escucho. Perfecto, gracias por confirmar. Correcto, muy bien. Buenas noches a cada uno de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y bueno, que estén disfrutando del feriado, ¿no? En realidad no sé qué tan feriado parezca en realidad, pero bueno, espero que todos estén bien. Y como les había indicado por mensajería a través de nuestras delegadas y también a través de la sección anuncios, el motivo por el que estamos adelantando nuestra sesión, ¿no? Nuestra asesoría virtual grupal programada para esta semana es justamente pues porque la entrega del examen final se va a realizar hasta el día sábado 2 de julio, 1 de la tarde, según lo estipulado por el sistema. Entonces, obviamente la idea de adelantar la sesión es para poder darles tiempo suficiente de hacer algunas mejoras significativas, tal vez en los avances de sus respectivos documentos que corresponden a la revisión sistemática de literatura y también a los dos primeros capítulos del proyecto de tesis que corresponden pues a introducción y metodología, ¿no? Entonces, eso por favor para que quede claro en cuanto a la fecha de envío, se está reiterando por diferentes canales de comunicación para que si ustedes también puedan tener las provisiones del caso y con ello hacer su envío sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, como siempre, durante las semanas de evaluación, nosotros tenemos una reunión, una asesoría virtual grupal donde analizamos a detalle el contenido de las rúbricas de evaluación que se van a utilizar para sus evaluaciones y por supuesto, ¿no? También de forma voluntaria, algunos de ustedes pueden presentar los avances que tengan, ¿no? De sus respectivos documentos, a la vez que hacemos la retroalimentación de los mismos, también eh, los demás compañeros, ¿no? Que pueden participar de la sesión y que escuchan la misma, pues pueden a su vez también verse beneficiados de esta retroalimentación, ya que las mismas indicaciones pues irán dirigidas también a la realización de su trabajo. ¿Ok? Entonces, eso por favor también para que quede claro. Ahora bien, lo que sí es importante, ¿no? Es dejar en claro que el envío de ambos documentos se va a realizar solo a través del gestor de tesis en la pestañita obviamente que está indicada para ello, ¿no? Entonces, a través del gestor de tesis, hacer el envío correspondiente en la pestañita de examen final, subir el documento tanto para la revisión sistemática como para los dos primeros capítulos de la tesis. ¿Listo? Entonces, por favor, que eso quede claro porque obviamente es importante, ¿no? Recalcar esa información durante esta semana de evaluación. Muy bien, entonces, como les estaba comentando, ¿tenemos dudas? Sí, José, adelante, dinos. Serían dos documentos que tenemos que subir, ¿verdad? En el gestor. Eh, Así es. sí, gracias. Ok. La revisión sistemática y el proyecto. Ok, entonces en el gestor de tesis pues van a encontrar la pestañita de examen final y ahí indicado, ¿no? El documento o los documentos que tienen que subir. Listo, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es revisar nuestras rúbricas de evaluación y para ello, pues, voy a pedir que alguno de ustedes de forma voluntaria pueda darle lectura al contenido. Vamos a revisar ambas, ¿no? Tanto la que corresponde a todos los criterios que se van a considerar para la evaluación de la revisión sistemática y para aquellos que se van a considerar en la presentación de los dos primeros capítulos de la tesis. Sixto, no puedes subir dos documentos con el mismo nombre, tienes que subir uno, ¿no? Con tus apellidos y que diga revisión sistemática
y otro con tus apellidos y que diga tesis o proyecto de tesis o algo así, ¿no? Ustedes en realidad suben el documento pues con el nombre que se les ocurra, algunos lo envían con sus apellidos, otros le ponen tesis, otros le ponen la T que es, T1, T2, en realidad pues eh, depende de ustedes, lo único que yo les pido es que le coloquen en los apellidos de uno o de los dos autores, ¿no? Como lo vean conveniente, para que así sea más rápido identificar de quiénes son los trabajos que se están descargando. Nada más, ¿listo? Solo hay que hacer la diferenciación entonces entre un documento que es la revisión y otro que es el documento correspondiente a la tesis como tal, ¿no? O a los dos primeros capítulos, que es lo que están desarrollando ustedes. Muy bien. Ok, entonces, no sé si tenemos algún voluntario que pueda darle lectura a los criterios de evaluación que se van a considerar para el examen final, revisión sistemática de literatura. Por favor, adelante. Chicos, algún voluntario, por favor, para que le dé lectura a los criterios de evaluación correspondientes a la presentación de la revisión sistemática de literatura, es decir, lo que va a dar lugar a su nota, ¿no? Calificación en la presentación de su examen final. Sixto, sí, adelante. Bien, buenas noches, profesora, compañeros. Título. Ítem. Expresa con claridad el tema de investigación identificando el estudio como una revisión sistemática. Resumen. Proporciona en 200 palabras objetivo, fuentes de datos, palabras claves, criterios de inclusión de la información, objeto de estudio, resultados, limitaciones y conclusiones. Introducción. Introducción, justificación. Describe el problema y explica la justificación en el contexto de lo que ya se conoce. Se sustenta en artículos de revisión similares. Introducción, objetivo y preguntas de investigación. El objetivo y preguntas de investigación están correctamente formuladas, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del estudio. Metodología. Recursos de información. Describe las bases de datos consultadas, por ejemplo, Redalyc, EBSCO, Cielo, Web of Science, Scopus, DOAC, etc., así como el total de artículos encontrados y seleccionados. Metodología, búsqueda. Presenta las estrategias de búsqueda utilizadas, palabras claves, antigüedad de los estudios, tipo de estudios, idiomas, si responden a la pregunta de investigación, de tal manera que puedan replicarse el estudio. Metodología de descarte e inclusión. Indica los criterios por los que descartó o incluyó estudios. Metodología, selección de datos. Describe de forma clara y detallada el método de extracción de datos de los estudios. Por ejemplo, describe los estudios en campos como año de publicación, revista, país, institución, tipo de estudio, etc. Y cualquier proceso que permitan confirmarlos. Resultados. Proceso de selección de estudios. Proporciona un número suficiente de estudios examinados que hagan consistente su revisión sistemática, evaluados por elegibilidad e incluidos en la revisión, explicando las razones de exclusión en cada etapa, mediante diagramas de flujo, esquemas gráficos. Resultados. Características de los estudios. Presenta las características de los estudios de manera globalizada y en tablas. Porcentaje de estudios por año, de publicación, por tipos, por temas abordados, revistas, etc. Resultados. Análisis global de los estudios. Presenta cualitativa y o cuantitativamente, de manera globalizada, los hallazgos, las particularidades, las tendencias encontradas en los diferentes estudios respondiendo a la pregunta de investigación. Conclusiones. Responden al objetivo y pregunta de investigación en forma clara y precisa.
y expresa las limitaciones del estudio y sus recomendaciones. Citas y referencias. Emplea adecuadamente citas y referencias de acuerdo con las normas APAS o Vancouver para el área de la salud. Gracias. Ok, muy bien, gracias a ti, Sixto. Correcto, entonces, como se puede ver aquí, ¿no? Todos los criterios que se están considerando para la evaluación em, son prácticamente los mismos a los que se han considerado en la evaluación correspondiente a la T2, ¿correcto? Porque la T2 fue ya la presentación de la revisión sistemática de literatura completa. Entonces, obviamente es muy importante en el sentido de que ustedes en ese momento, al presentar el documento, pues recibieron también una retroalimentación al respecto, donde se les indicó cuáles eran los aspectos que podían mejorarse, sugerencias de mejora tanto en redacción como en formato y bueno, eso obviamente no es lo que se espera ver en esta entrega del documento ya completo con todas las correcciones subsanadas. Entonces, esta rúbrica de evaluación, vuelvo a repetir, es muy similar, no es prácticamente la misma presentada durante la evaluación correspondiente a la T2. ¿Qué significa? Significa que yo tengo que asegurarme de cumplir cada uno de estos ítems, ¿no? Para tener una nota aprobatoria y obviamente en función al esfuerzo que he hecho al momento de redactar este primer documento, que es la revisión sistemática de literatura. ¿Listo? Entonces eso por favor también quiero que quede claro. Bien, la siguiente rúbrica de evaluación que vamos a presentar es la que corresponde a los dos primeros capítulos de la tesis, es decir, lo que usted está desarrollando en esta segunda mitad del semestre, es decir, el capítulo introducción y el capítulo metodología de su tesis, ¿no? Ya de su propuesta de tesis como tal. Entonces, eso también, por favor, para que quede claro, son dos rúbricas de evaluación las que se van a emplear en esta oportunidad para la evaluación final correspondiente a esta segunda mitad del semestre académico, ¿no? Entonces, por favor, para que también lo tengan en cuenta. ¿Okay? Entonces, de igual forma, por favor, le pido a alguien que de forma voluntaria quiera darle lectura a cada uno de los ítems que se están considerando en esta rúbrica para los dos primeros capítulos de la tesis. ¿Tenemos algún voluntario? Yo mismo. Gracias, adelante, por favor. Criterios de evaluación. Título. Ítem. Presenta un título a través de un enunciado que resume los elementos principales del trabajo de investigación. ¿También los valores numéricos o solamente los enunciados? No, solamente los ítems, o sea, eso es lo único que tenemos que considerar. Obviamente la calificación pues va a depender, ¿no? De la calidad de su trabajo. Solo les... Ok. Introducción. Pregunta, selección, pregunta, investigación. Pregunta de investigación. Ítem. Pregunta de investigación. Contiene el propósito del estudio de las variables o constructos y sustento teórico adecuado. ¿Puede bajar, por favor, Miss? Vale. Ah, ya, yo no. Introducción. Antecedentes. Evidencia la revisión de estudios previos sobre la investigación que se está abordando. Preferiblemente artículos científicos que provienen de su revisión sistemática. Introducción. Objetivo. Se plantea un objetivo de investigación suficiente y coherente con la pregunta de investigación. Introducción, justificación. Sustenta la importancia del estudio. Método, tipo. Clasifica su investigación teniendo en cuenta criterios de exhaustividad. Debe ir debidamente sustentada con al menos una referencia bibliográfica. Método. Identifica la unidad de estudio como consecuencia de haber ubicado una
su población o muestra. Explica el tipo de muestreo según sea el caso. Método, técnicas, instrumentos. Describe las técnicas y especifica los instrumentos utilizados, señalados si el instrumento es creado o adaptado, además de evidenciar elementos de validez y de confiabilidad del mismo. Método, procedimientos de recolección de datos. Señala y sustenta cómo se desarrolló el proceso de recolección y análisis de datos. Por último, método, aspectos éticos. Describe las consideraciones éticas que se siguió en la investigación. Correcto, muy bien. Muchas gracias, José. Bien, en esta segunda rúbrica de evaluación, como usted puede ver, ¿no? Está claramente indicado lo que se va a considerar como parte de la calificación de los componentes que deben estar presentes en estos dos primeros capítulos de su tesis. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Aquí en esta rúbrica usted puede ver que no se menciona el aspecto de las referencias bibliográficas. Nosotros sabemos que trabajamos cada una de estas citas bajo la normativa APA, sexta edición, como lo hemos venido repitiendo. Ahora, eh, obviamente, la única forma de poder validar la información que usted nos presenta es verificando que utilicen fuentes de información confiables. En ese sentido, y aunque la guía, ¿no? Aquí la rúbrica, como ustedes pueden ver, no contempla ningún punto en particular relacionado a el aspecto de las referencias, de citas y referencias, sí es importante, ¿no? Considerar que la única forma de poder evaluar la información que usted presenta es a través del uso de fuentes de información confiables. Y eso solo se puede verificar revisando las referencias bibliográficas. Así que aunque aquí no lo incluya, usted da por entendido, ¿no? Da por hecho que debe incluir las referencias correctamente redactadas bajo la normativa APA sexta edición. ¿Ok? Y como factor adicional, recuerde que nosotros hemos desarrollado en clase, ¿no? Ejemplos, modelos de algunos anexos que van a ayudarle a desarrollar de una forma más adecuada su trabajo de investigación. Estos anexos eran básicamente la matriz de consistencia, el cuadro de operacionalización de variables, ¿no? Y en algunos casos en los que se requiere de algún tipo de instrumento ya validado, que son los únicos que nosotros vamos a utilizar, también los pueden agregar. Miss, ¿va a pasar algo si yo no coloco esos anexos al final del documento? ¿Me va a bajar puntos o algo? No. Como es en cada evaluación que se presenta en este curso, solamente podemos calificar su trabajo en función a la rúbrica de evaluación. Pero como lo hemos comentado en clase, estos anexos ayudan también, ¿no? A que ustedes puedan plantear mejor la ejecución de su trabajo el próximo semestre. Entonces, mi consejo es que vayan trabajando también en ello, ¿no? Recuerden, por favor, que estos son aspectos, ¿no? Que van a considerarse específicamente para la calificación, es decir, para la nota. Pero obviamente, ¿no? Ello no significa que todo en su conjunto sea, digamos, suficiente, ¿no? Por eso le comento la importancia de añadir correctamente sus referencias bibliográficas, de incluir, ¿no? Estos anexos, obviamente en la medida de que sea posible, o al menos que vayan trabajando en ellos, porque eso luego le va a ayudar, ¿no? Entonces es importante también que lo tenga en cuenta. Correcto, muy bien. Quiero saber si tenemos alguna duda respecto a las dos rúbricas de evaluación que acabamos de presentar. ¿Está todo claro respecto a las rúbricas que se van a emplear para evaluar sus trabajos? Sí, Sixto, adelante. Profesora, una consulta. Respecto al punto de ética en metodología, ¿a qué se refiere o cómo podría yo contextualizarlo en la metodología para expresar? Aspectos éticos, como lo hemos explicado en clase, tiene que ver específicamente con la naturaleza del trabajo que usted está desarrollando.
En algunos casos podemos estar involucrando algún tema de confidencialidad de datos, en algunos casos puede ser un conflicto de intereses, por ejemplo, si yo trabajo en esa empresa, ¿no? En la que estoy haciendo el trabajo, qué sé yo. Los aspectos éticos obviamente tienen más que ver, ¿no? Si hay algún aspecto ético que podría verse vulnerado con la ejecución de la tesis. Y dependerá estrictamente de la naturaleza de su investigación. En las tesis modelo que usted ha revisado, seguramente habrá encontrado, ¿no? Que la mayoría de trabajos simplemente pues se hace un descarte de que no se tenga ningún tipo de conflicto de intereses entre ninguna de las partes involucradas en el estudio. Pero, vuelvo a repetir, eso va a depender, ¿no? Si yo estoy trabajando, digamos, con información sensible, ¿no? De personas, por ejemplo, de pacientes, de trabajadores, ¿no? Entonces quizás hay un tema de confidencialidad también habría que considerarse. Y cosas así, o sea, es en realidad pues todo dependiendo de la naturaleza de su trabajo y de qué aspecto ético podría haberse vulnerado con la ejecución de esta propuesta, ¿no? Solamente eso, en realidad es algo más de protocolo que otra cosa porque difícilmente no ustedes van a abordar alguna situación más específica, como por ejemplo, ¿no? Estudiantes de medicina o de farmacia que trabajan con datos de pacientes, historias clínicas, con animalitos de experimentación. Obviamente ahí hay todo un aspecto mucho más profundo que abordar, pero la gran mayoría de ustedes no relevante. Entonces simplemente es para contextualizarlo, para darle algo de formalidad al trabajo. ¿Ok? Bien, ¿tenemos alguna otra duda respecto a las rúbricas de evaluación? ¿Está claro todos los aspectos que se van a evaluar? Lo único nuevo en realidad es la última parte de esta rúbrica que hace referencia a método, ¿no? Porque todo lo que respecta a la introducción se ha evaluado en la T3 y la rúbrica de la revisión sistemática es básicamente la misma rúbrica que se empleó en la T2. Entonces, en teoría, en este examen final, usted lo único que es subsanar todos los factores u observaciones previas y completar el capítulo de metodología en la tesis. ¿Listo? Y eso correspondería a su entrega de examen final. Bien, hay un par de consultas en el chat de Víctor y de César. Yo les agradecería que en realidad me expliquen mejor a qué se refieren porque no entiendo cuál es la consulta. Sí, Víctor, adelante. Sí, profesora, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Profesora, mi duda es acerca del tema del procedimiento, ya que como al ser mi tesis una parte experimental, estábamos revisando algunas tesis con referencia parecida a la que también nosotros estábamos haciendo. La cuestión es que en el procedimiento que ellos toman ya lo aplican directamente para un tratamiento y también para la parte de aplicar sus variables, ya sea por la preparación de sus coagulantes, el tema también de su producción de compuestos. Y en ese caso, mi duda era acerca de si eso también lo vamos a plasmar nosotros en nuestra tesis para esta tesis 1, en la parte de procesos. Ok, listo. Tal cual se ha explicado en clase y tal cual está indicado aquí en la rúbrica de evaluación, para lo que es procedimiento de recolección de datos, usted lo que tiene que hacer es señalar el paso a paso de cómo va a recolectar y analizar los datos. Si tu tesis es experimental, me imagino que tiene que ver tal vez con alguna técnica de remediación o algo, ¿no? ¿Cuál es el título de tu trabajo, Víctor? La eficiencia, profesora, de los coagulantes naturales de la opuntia y el café. Listo. En este caso, obviamente lo que nosotros tenemos
es un paso a paso y describir brevemente, ¿no? Pero de forma concreta, en qué consiste cada una de estas etapas. A ver, más o menos para que podamos entendernos mejor, ¿cuáles son los pasos que tú podrías incluir en el desarrollo, o sea, ¿no? de tu trabajo? Es decir, para poder recolectar y analizar los datos, ¿tú qué necesitas hacer? Claro, primeramente tendría que atraer los productos y también transformarlos en pequeños polvos para poderlo utilizar en el agua que voy a tratar. Aparte de eso, también voy a tener que recoger la... Preparación del coagulante, Ajá. ¿correcto? Preparación del coagulante, listo. Otro paso, ya, preparas el sustrato, el material que vas a utilizar. Ujú. Después, Ya, de ahí también, aparte de eso, también se recoge la muestra, la agua muestra, que es de código chillón. También sería una ujú, parte. Y aparte de eso, también empezar a utilizar bueno, cuántas variables y cuántos niveles también voy a utilizar. ya, Ajá. Y ahí también, aparte, utilizar la prueba de Harras, que es el método que voy a utilizarlo para poder tratar esas aguas residuales. listo, muy bien. Entonces, lo que tú tienes que hacer aquí en procedimiento de recolección de datos es indicar cada uno de estos pasos y describirlo brevemente. Como nos indica que debe estar sustentado, yo entiendo que tú estás usando cada una de estas etapas o procedimientos en bibliografía, ¿correcto? En otros trabajos de investigación que utilizan la misma metodología de trabajo. Entonces tú puedes incluir esas citas para que de esa forma le demos también el, el contexto, ¿no? El soporte que hace referencia justamente a las técnicas que tú estás utilizando. Entiendo, mis. Ya, mis. Gracias. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Sí, mis. Gracias. Listo. Listo, Víctor, correcto, muy bien. César, sí, coméntanos, ¿cuál es tu consulta? Buenas noches. Sí, como hay algunos que cambiaron de título completamente, entonces su revisión pues no tiene relación. La pregunta es, con esta nueva revisión que debemos entregar y la tesis, ¿debemos trabajar con el último tema que se decidió cambiar? ¿Me estás hablando de la revisión sistemática o me estás hablando de la tesis? Bueno, de la revisión sistemática, es decir, si el título debe ser el mismo de la tesis. No, son documentos independientes. Usted ha presentado una revisión sistemática de literatura en su T1 y en su T2, y todas las observaciones y correcciones que ha tenido en esa T1 y en esa T2 deben estar ya subsanados para la presentación en este examen final. Ese es un documento, sea el título que sea. Es un primer entregable que corresponde a las primeras 8 semanas de este semestre académico. La tesis, los dos primeros capítulos que está escribiendo, Introducción y Metodología, corresponden a un documento distinto, ¿correcto? El título usted lo ha definido. Si tiene o no tiene nada que ver con su revisión sistemática, ese es otro asunto. Son dos documentos completamente independientes. Usted presentó uno y en la deberá presentarlo, ¿no? Con todas sus versiones ya subsanadas en esta evaluación final. Y el título, ¿no? Obviamente de su tesis, que también está definido y en el que ha venido trabajando introducción y en el que ahora está trabajando método o metodología, es el que va a presentar como el otro documento correspondiente al examen final, que es la tesis. Entiendo. ¿Listo? Sí, gracias. Ok, ¿tenemos alguna otra duda? Okay. ¿Alguna duda respecto a las rúbricas de evaluación o a la naturaleza propia de los documentos que se van a calificar para este examen final? ¿Sí, Sixto? Profesora, bueno, quería hacerle una consulta. Respecto al procedimiento, en este caso, para mi título,
que es el que le acabo de pasar por el chat. Eh, ¿Cómo lo podría hacer? Simplemente citando como le explicó mi compañero de, por ejemplo, lo que es el proceso de la recolección de la sangre, cómo es que se tiene que hacer, qué cuidados, y luego en este caso citar alguna tesis que haya hecho un sistema o haya utilizado una maquinaria para lo que es la conversión de la sangre a harina, nada más. Mm, En tu caso, como se trata de una propuesta, lo que tú tienes que hacer es señalar eso, ¿no? En la reciente investigación se presenta esta propuesta de mejora o esta propuesta para el aprovechamiento de la sangre de animales y todo lo demás. Entonces, lo que tú vas a hacer es describir en qué consiste esta propuesta, cuáles son los pasos, ¿no? Para poner a punta esta propuesta. En eso consiste tu metodología y eso es lo que debería estar descrito en tu procedimiento de recolección de datos. Claro, como es una propuesta, como la Porque tu empresa trabajo todavía, es proponer, proponer, ¿no? Tú claro, no ajá. lo vas a ejecutar, solo lo vas a proponer. Entonces, Claro, eso es lo que tienes que indicar. claro, la empresa no lo está, o sea, tiene esa idea, pero todavía no lo hace, entonces solamente tendría yo que describir, como usted dice, lo que es la recolección, en este caso de la sangre, cómo es que se tiene que hacer, los pasos y todo eso, y luego para que se obtenga al último la harina, nada más. Ujú. Sí, claro, ¿De pero acuerdo, como te profesor? digo, en tu caso tienes que especificar que se trata de una propuesta, ¿no? Ah, ya, de acuerdo, ok, profesor. Una consulta, profesor, aparte también. En el caso de la población y muestra, quería saber si le puedo compartir mi pantalla para que me pueda ayudar, o En un todavía no. momento vamos a ver los trabajos, los De avances que acuerdo, de profesor. forma voluntaria ustedes deseen presentar. ¿Listo? Primero quiero saber si tenemos más dudas respecto a la rúbrica de evaluación como tal. Si no, ya podemos pasar a la presentación de algunos de sus trabajos, ¿no? Por supuesto, de quienes de forma voluntaria quieran presentar sus avances y obviamente esa retroalimentación sirve también para los compañeros que están ejecutando en este momento o redactando, mejor dicho, ¿no? Esa segunda parte, segundo capítulo, segunda sección de la tesis. ¿Tenemos alguna otra consulta? Marcia, ¿podrías comentarnos cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu consulta? Buenas noches. Mi consulta era si en anexo de la revisión sistemática podría agregar ese formato que usamos en la delimitación de tema, lo que presentamos en el avance de la T1. Marcia, no te estamos escuchando, pero tampoco entiendo muy bien, o sea, dicen en anexos de la revisión sistemática, ¿puedo agregar la delimitación de tema que se presentó? Mm, no, porque no es un anexo que nos estén solicitando, en realidad. No veo por qué el interés, Marcia. ¿Hay alguna razón por la que tú desees incluir eso como un anexo? ¿O por qué es que quieres colocarlo ahí? No entendí muy bien. Mm, ya, bueno, en realidad, pues eso solamente es un formato que nosotros utilizamos para delimitar el tema, ¿no? Así que en realidad no debería estar como anexo de la revisión, ¿no? No hay necesidad. Alexandra, yo sugeriría que sí, que cada párrafo dentro del procedimiento esté citado. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes están utilizando técnicas, procedimientos, estrategias que otros investigadores ya han validado. Entonces, lo ideal sería sí que tenga una cita, ¿no? Para que de esa forma nosotros tengamos el respaldo de autores que han utilizado las mismas técnicas, que ya son probadas, que sabemos que sirven, que funcionan, y sería una forma también pues de agregar más citas a nuestro proyecto, ¿no?
Entonces sí, creo que sí, eso sería importante. Muy bien, chicos, ¿tenemos alguna otra duda respecto a la rúbrica de evaluación? De lo contrario, ya podemos pasar a la presentación de algunos de sus avances. Sí, Sixto. Una consulta, profesora. Estaba viendo el modelo que usted envió y menciona validez y confiabilidad de información. ¿Esa validez y confiabilidad a qué se refiere? Por ejemplo, ¿es de dónde nosotros estamos citando? ¿O es por el visto bueno que usted está dando a lo que nosotros estamos haciendo? Eso quería que me explique mejor. Sixto, no sé si estuviste presente en nuestra última videoconferencia donde abordamos toda la parte de metodología, o si no estuviste presente te recomiendo que veas la grabación, porque como hemos comentado ya en reiteradas oportunidades en cuanto al tema de validación de instrumentos, la UPN, ¿no? Como universidad no tiene un protocolo para que ustedes validen instrumentos que luego van a emplear en la ejecución de su tesis. Entonces lo que está haciendo es solicitar a los estudiantes que empleen instrumentos ya validados. Por lo tanto, todos los instrumentos, ¿no?, que ustedes requieran emplear deberán ser validados, extraídos de otros trabajos de investigación, papers, tesis publicados, y lo único que ustedes tienen que indicar ahí es que todos los instrumentos que están empleando son instrumentos ya validados, ¿no? Y obviamente hacer la cita, ¿no?, correspondiente. Son instrumentos que han sido validados por tal autor, empleados por tal investigador, en la tesis tal. O sea, si gustan, para darle un poco más de credibilidad al hecho de que ya estamos empleando instrumentos ya validados, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque, como hemos comentado, no existe un protocolo, no hay un procedimiento para que ustedes como estudiantes elaboren sus propios instrumentos y luego estos sean validados por la universidad. En otras universidades, normalmente el proceso de validación se puede realizar, ya sea a través del juicio de expertos, es decir, por la evaluación de docentes especialistas en el campo, o a través de algunas pruebas estadísticas, ¿no?, que determinen confiabilidad del instrumento, validez del mismo, se pueden hacer pruebas piloto, pero en UPN esto no está estandarizado y por eso es que a nosotros nos dan la indicación de que todos ustedes deben utilizar instrumentos ya validados. Obviamente, ¿no?, hay algunos que por la naturaleza de su investigación no requieren instrumentos validados. En el caso de que, por ejemplo, yo solo voy a utilizar una ficha de recolección de datos, ¿no? Mi tesis es experimental, yo necesito una ficha donde indicar los resultados, ¿no?, de mi proceso de experimentación. ¿Tendré que validar esa ficha? No, es una ficha personal que yo como investigador manejo para reunir o para escribir ahí los resultados del experimento. Entonces, no necesito. Pero ¿qué pasa si es, por ejemplo, un instrumento que es tipo cuestionario, ¿no? Para determinar, no sé, se me ocurre, el nivel de conocimiento que tienen los pobladores de una zona respecto los temas de contaminación ambiental por parte de una empresa X, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás sí es necesario contar con un instrumento porque obviamente es un instrumento que no solamente voy a usar yo como investigador, sino que voy a emplear para recolectar datos de otros participantes, de otras personas. Entonces, en ese caso, lo ideal es obviamente pues que usted referente de dónde está tomando el instrumento que va a aplicar, ese cuestionario que le va a aplicar a los participantes para determinar su conocimiento respecto a algún tema en particular. Por ejemplo, ¿no? Le estoy poniendo un ejemplo para que más o menos entienda cuándo requiere un instrumento validado y cuándo no. Pero obviamente, pues, en ese apartado de validación, básicamente yo tengo que indicar que estoy empleando instrumentos validados por tal y tal autor, empleados por tal investigador, en tal trabajo, en tal tesis, en tal proyecto, qué sé yo.
porque nosotros no vamos a validar ningún instrumento. Entonces, eso es lo que se ha indicado, ¿no? Y nosotros pues, transmitimos a ustedes esa información. Muy bien, ¿tenemos alguna otra consulta respecto a las rúbricas de evaluación de la revisión sistemática o de la tesis que se va a presentar como examen final esta semana? ¿Está todo claro? ¿No? ¿Todo claro? Correcto, muy bien. ¿Qué? En la parte de instrumentos no va equipos que se utilizan. No, en ningún punto me parece que se les está solicitando un listado de materiales, ¿no? No. Podemos hacer mención de lo que vamos a utilizar, pero quizás solamente algunos equipos o instrumentos de medición, ¿no? Muy específicos. Y todo en prosa, ¿no? No solicitan una lista, un listado. No voy a utilizar matraces, voy a utilizar balanzas. No. Eso, eso ya no se utiliza. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Todo claro, lo estipulado en las rúbricas de evaluación. ¿Sí? Ok, listo, muy bien. Entonces ahora sí, es su turno. La segunda parte de esta sesión de asesoría obviamente consiste en que podamos ver algunos avances, ¿no? De parte de voluntarios en los que podamos analizar un poco cómo van en el desarrollo de este segundo capítulo de la metodología. Y bueno, pues con la finalidad también de poder darles a ustedes algunos alcances más, ¿no? Para el desarrollo de su propia investigación. Muy bien, adelante. Creo que Sixto es nuestro primer voluntario. Me indican por el chat, por favor, si alguien más quiere presentarnos los avances en su sección de metodología. ¿Listo? O si tenemos alguna otra consulta también, por favor, este es el momento. Ok. Quitar como moderador. ¿Listo? Para que puedas compartir tu pantalla. Si alguien más desea hacerlo, me indica para habilitarlo igual. Sergio, ¿a qué te refieres con ningún dato más? Buenas, profesora. Quiero saber si se puede observar mi pantalla. Bueno, vemos tu pantalla, pero todavía no tu documento. Ahora, Sergio, sí, ahora sí. Sergio dice, a ver si solo es lo ya mencionado, tomar en cuenta la evaluación. Sí, Sergio, son las rúbricas de evaluación con las que vamos a trabajar en esta evaluación, así como lo hemos hecho con cada una de las test anteriores. La rúbrica de evaluación. Listo, muy bien, Sixto. A ver, coméntanos, muéstranos por favor desde el inicio tu capítulo de metodología, darle lectura a cada punto, ¿no? De paso que también revisamos el orden en la estructura y todo lo demás, como lo hemos venido comentando. Y ya. esto obviamente, ¿no? También para que sirva de retroalimentación en general a todos los compañeros presentes
y a quienes nos están viendo ya como parte de la grabación, ¿no? Ujú. Bien, Sixto, adelante, Bien, coméntanos. profesora. Bueno, en este caso, el título que yo tengo es la propuesta de aprovechamiento de la sangre de animales para la obtención de harina de sangre en el Camal Conchucos, Distrito del Agustino, Lima, Perú, 2022, como usted lo había mencionado. Y bueno, en este caso, en la metodología, yo y mi compañera nos hemos orientado debido a que en las anteriores entregas, cuando pudimos estar presentes en la clase, le hice la consulta a usted y usted nos dijo que para mi caso, mi tipo de investigación era cualitativo, bueno, descriptivo cualitativo. Entonces, en base a eso, nuestro enfoque nosotros hemos considerado que es cualitativo y nos hemos basado en una referencia para no poder justificar que es cualitativo y que también se relaciona. En este caso, el diseño, nosotros hemos especificado que es no experimental, también en base con una cita, señalando. Y luego de eso, bueno, viene el tipo, que es la investigación, tipo descriptivo, como usted nos había explicado. Y luego de ahí viene la que es la población y la muestra. Sin embargo, en la población y muestra tenemos ciertas dudas con mi compañera respecto a que Ujú. no sabemos exactamente si la población, en este caso, vendría a ser el camal con chucos o vendría a ser aquellos camales que se encuentran en Lima. Mm, ya. En tu caso, Sixto, me parece que solamente tenemos necesidad de hablar de población. ¿Por qué? Porque obviamente está representado por el camal en el cual tú pretendes desarrollar esta propuesta. ¿Listo? Esa sería Claro. tu población. Ujú. Ahora, como muestra veo que tú estás mencionando la sangre de animales. Les Ujú. recuerdo una cosa, como lo hemos comentado en clase, la población y la muestra son de la misma naturaleza, ¿ok? Porque la muestra no es otra cosa que una parte de la población, ¿no? Es una parte representativa de la población. Si mi población son personas, mi muestra serán, Personas, o ¿qué bueno, serán? dentro de ese rango de edad, Personas. niños, adultos, jóvenes. Ex- eh, sí, bueno, esos ya son criterios de calificación que me permiten determinar quiénes forman parte de mi muestra y quiénes no. Pero lo que quiero que quede claro es eso, ¿no? O sea, la población y la muestra deben tener la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque la muestra no es otra cosa que una parte de la población. Una parte, De acuerdo. pero representativa de la población, ¿no? Entonces, si mi población son plantas, mi muestra deben ser plantas. Si mi población son animales, entonces mi población debe ser, perdón, claro, si mi población son animales, mi muestra es también conformada por animales. Entonces, en De acuerdo. este caso, ¿no? En este caso, si lo que quieres es hacer mención específicamente a los subproductos, ¿no? De este camal, entonces, lo que yo te podría sugerir como para que sigamos esta tendencia, ¿no? De que población y muestra sean de la misma naturaleza, es la siguiente, que tu población esté representada por todo el camal y que la muestra sean los subproductos generados por las actividades de este camal. Es otra forma de decir la sangre de los animales, ¿correcto? Porque son un subproducto de la actividad ganadera de beneficio que se da dentro de este camal. Entonces, Sí, eso hace que sigamos hablando, ¿no? De lo que ya tú lo estás especificando, ¿no? O sea, mi población es todo el camal y la muestra es la sangre, pero no vamos a decirlo así, vamos a decir que la población es este camal y mi muestra va a estar específicamente representado, ¿no? Por los subproductos generados en, en este proceso de beneficio de animales dentro del camal que tú estás considerando. ¿Okay? Y obviamente ahí en tus criterios de inclusión y exclusión, bueno, ¿no? Tú ya podrías indicar, ¿no? ¿Qué criterios de inclusión? Bueno, que estos subproductos sean específicamente la sangre de los animales que se benefician ahí. Y como criterio de exclusión, bueno, no sé, cualquier otro producto o subproducto, perdón, ¿no? Las claro. patas, Ujú. las colas, ay, no sé, me da cosita un poquito, pero sí, o sea, básicamente, ¿no? Esa es la idea. O sea, que siga siendo todo de la misma naturaleza. Es prácticamente lo que tú has puesto ahí, pero dicho de otra forma para que así
se entienda, ¿no? La De acuerdo, naturaleza profesora. de tu población, la naturaleza de tu muestra. En este caso, profesora, también podría ser un criterio de exclusión la operación de manera ilegal, ya que en la normativa y también en el procedimiento lo que voy a especificar es que solamente pueden recolectar la sangre, bueno, y hacer uso de esta sangre aquellas instituciones que están aprobadas por el SENASA. Mm, Bueno, eso es lo que indica este documento de acá, que está elaborado por el SENASA, que solamente aquellas instituciones legalizadas, formalizadas por SENASA, o no, o ya, no, ya sobraría eso. Mira, en todo caso lo que tú tendrías que hacer es indicar, ¿no?, que se trata de subproductos obtenidos de una práctica legal y como criterio de Ok, exclusión, subproductos obtenidos de forma ilegal, ok, si quieres hacer mención a eso, ¿no? O sea, si quieres hacer referencia a eso, esa sería la mejor forma para que de así acuerdo, profesora. tenga sentido, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de tu muestra. De acuerdo, profesora. Ok, ya. En el caso, profesora, de los métodos, decía hermenéutico y los demás, ¿eso este, tendría que especificarlo también mediante una cita o no es necesario colocarlo para mi título, en este caso mi investigación? En esto del método sí tengo mis reservas, porque como les he comentado en más de una ocasión, hay diferentes investigadores que dependiendo de la naturaleza de clasificación de la investigación o de la tesis que se está ejecutando, pues pueden incluir diferentes autores, ¿no?, de metodología de la investigación. En métodos, ¿no? Básicamente, yo les había puesto el ejemplo claro, en el caso de que uno esté desarrollando algo experimental, ¿no?, una tesis de carácter experimental, el método que va a utilizar es el método científico, ¿no?, que parte por la observación, el análisis de los datos, para que con esto pueda probar o rechazar la hipótesis formulada. Entonces, ese es el método que yo creo, ¿no?, deberíamos mencionar aquí. Pero en los ejemplos que nos dan, ¿no?, obviamente nos hablan también de otro tipo de métodos que clasifican los trabajos de investigación, que clasifican las tesis. Nos habla del método hermenéutico y es, bueno, de algo muy general en realidad. Entonces, mi sugerencia es que ustedes se basen en la clasificación de método que indican las tesis modelo que ustedes han encontrado. Porque aquí es cuestión de gustos, ¿no?, por así decirlo. Es decir, hay investigadores que clasifican las tesis o los trabajos de investigación bajo ciertos criterios y otros, ¿no?, que consideran criterios diferentes. Es como cuando les comentaba, por ejemplo, algunos podrían catalogar una tesis como transversal o longitudinal. Transversal si mido las variables una sola vez, longitudinal si las mido varias veces. Podríamos hablar de una tesis también prospectiva o retrospectiva. Prospectiva cuando los datos se analizan del presente a futuro. Retrospectiva cuando mi tesis la trabajo exclusivamente con datos del pasado, ¿no? Y así. Entonces, diferentes autores consideran diferentes clasificaciones de las tesis. En ese sentido, pues, yo lo dejaría más al criterio de cada uno, considerando siempre la información que le proporcionan sus tesis modelo, que se convierten en una suerte de guía, ¿no?, para la redacción de su propio trabajo. Así que en De ese acuerdo. sentido, depende mucho de la naturaleza de su investigación, ¿no? Pero por ponerle un ejemplo, ¿no?, en el caso de tesis experimentales, sugeriría yo que describan el método científico, porque ese es el método que todos los que hacen tesis experimentales utilizan, ¿no? La formulación de la hipótesis, la observación, la formulación de la hipótesis, la experimentación, y esto obviamente nos permite obtener resultados que permiten aceptar o rechazar la hipótesis formulada al inicio. Entonces, ese es el método científico y ese es obviamente un método, digamos, conocido universalmente que
se requiere para ese tipo de trabajos. En el caso de Sixto es un trabajo descriptivo, por lo tanto él en realidad no va a hacer uso del método científico como tal, ¿no? Porque no va a llevar a cabo una experimentación para probar o rechazar una hipótesis, pero sí puede atender a otro tipo de clasificaciones. En este caso, por ejemplo, nos indica el método hermenéutico, que me parece estaba incluido como ejemplo, ¿no? Dentro de la plantilla. Sí. Entonces, lo puede incluir. Pero si de pronto no encuentras en alguna tesis modelo alguna clasificación que describa mejor la naturaleza de tu trabajo, también lo puedes incluir. Pero eso sí, preferentemente hay que añadir una cita que nos permita entender por qué es que el investigador, es decir, por qué ustedes consideran que la tesis puede clasificarse de esa forma, ¿no? De acuerdo, Eso profesora. sí sería importante, que todo tenga un porqué, ¿no? Y ese sustento es la cita. De acuerdo, profesora. También, bueno, dentro de eso Ok. también estábamos observando las técnicas e instrumentos, lo hemos citado ya, Ujú. en base a un libro virtual. Y entre eso, bueno, como es cualitativo en este caso lo que vamos a hacer con mi compañera, mencionaba que el análisis de estudios académicos o el análisis de documentos es lo que podríamos hacer nosotros, y podríamos tal vez también aplicar la observación simple, ya que no vamos a utilizar Ujú. o no vamos a manipular ningún tipo de variable. Entonces, estábamos viendo si podíamos colocarlo. Quería preguntarle a usted, también consultarle si es que estarían bien o no esas técnicas, ¿no? Ujú. Sí, en tu caso, específicamente por tratarse de una propuesta para implementar luego, ¿no? Este programa de aprovechamiento de la sangre de los animalitos, obviamente la técnica, la principal técnica es la técnica de la observación. Tú tienes que analizar todos los factores para que tu propuesta de implementación tenga éxito. Entonces, la técnica que vas a usar es la observación. En cuanto al instrumento, ¿no? Yo te podría sugerir incluir quizás una suerte de checklist donde tú puedas considerar cada uno de los criterios que estás abordando para la ejecución de este trabajo, de tal forma que al final, ¿no? Tú puedas proporcionar un checklist donde se detalle cada uno de los ítems que se deben cumplir para lograr un adecuado aprovechamiento de la sangre de los animalitos dentro de este Ya, camal. Entonces, de acuerdo, esa sería mi profesora. sugerencia para ti de instrumento de recolección de datos. Además de tus fichas de observación, ¿no? Por supuesto, porque Ujú. si tu técnica es la observación, entonces lógicamente lo que necesitas es una ficha de observación donde tú documentes toda la información. De acuerdo, profesora. Y en este caso, profesora, ese checklist lo puedo hacer relacionado al procedimiento, porque se supone que en el procedimiento voy a relatar lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, el checklist tendría Por que hacer supuesto, siempre por de manera más supuesto. simple. De acuerdo, profesora. Exacto, ¿no? Y ahí entra Ahí. mucho a tallar, pues, los manuales que tú estás utilizando, ¿no? Para que se genere una adecuada gestión de estos subproductos del camal. Claro, respecto a la recolección, sí hay un manual elaborado por el mismo gobierno, pero en cuanto a la maquinaria que se puede utilizar o el proceso de conversión de la sangre a harina, no lo hay, pero sí hay tesis. Entonces, en base al manual, me voy a guiar para la conservación de la sangre y luego, en base a un estudio, que también ha hecho un manual técnico, por así decirlo, un informe de una tesis, voy a hacer lo que es Ujú. el proceso de la conversión de la sangre a la harina. Ya, Ya, ok. eso sería. Ok, Muchas listo, gracias, sí. Hay, profesora. hay que detallar eso también en el checklist, ¿no? Creo que sí sería importante también mencionarlo. De acuerdo, profesora. Ok, muchas gracias. Ok, listo, listo, muy bien. Correcto. Tal vez tengamos a alguien más que quiera presentarnos los avances en su trabajo o que tenga alguna consulta, tal vez. ¿Todo claro? Ok, muy bien. Ronnie también quiere presentarnos sus avances. Muy bien, Ronnie. Entonces te habilito, ¿ok?
Listo, Ronnie, adelante. Comparte por favor tu documento. Quiero saber si hay alguien más para considerarlo, tal vez, o ya con Ronnie y Sixto. Estuvo bien. Igual me han estado llegando bastantes consultas, ¿no? Por mensajería interna, que estoy tratando de responder el mismo día, ¿no? Lo antes posible, para que así cualquier duda adicional, pues ustedes puedan resolverla a tiempo y continuar con la presentación de su trabajo, ¿no? ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, adelante, Ronnie. Ya que tal, profesora. Bueno, acá hice las partes que usted mencionaba con su cita cada uno, el enfoque, el diseño. La parte donde tengo duda es, bueno, en parte de la población, eh, mi tema es uso de herramientas de procesamiento para la localización de un área adecuada para un relleno sanitario en la región Arequipa. En este caso, la población sería todo el área total de la región Arequipa, ¿no es así? A ver, otra vez. Mi, mi tema es uso de herramientas de geoprocesamiento para la localización de un área adecuada para un relleno sanitario en la región Arequipa. En Ya. este ¿Y caso, cuál es tu mi población? población sería todo el área de la región Arequipa. Ya. ¿Y tu muestra? Bueno, en este caso no habría muestra, sería igual la totalidad. Ya. Ok. ¿Está bien? Bueno, en el caso de métodos, bueno, según la literatura y el que más se asemeja al que pienso usar sería el método analítico sintético, que también está citado. Ok. Las técnicas en el cual podría apoyarme es, bueno, acá cité a Rojas, que menciona que es un proceso químico respaldado por la práctica dirigido usualmente a alcanzar y convertir información conveniente para la solución de una interrogante. Algunas técnicas usadas en la técnica de investigación documental, procesos dirigidos por procedimiento y restableciendo de información dentro de los documentos, que si no me equivoco, que es lo que yo haría, porque yo tendría que buscar información, data, en páginas, documentos que ya están hechos. Eso es lo que menciono en esta parte de acá, que es lo que yo usaría, las técnicas que yo usaría. Y asimismo, también usaría las técnicas de evaluación de multicriterio, que necesito usarlas para mi evaluación en la ponderación en el análisis que tendría que hacer para eh, que poner a cada data. Y bueno, en esta parte de acá, bueno, acá también Ya. menciona de información geográfica con su cita. Esto sí tengo duda. No sé si está bien esas técnicas colocar, no irían ahí. En cuanto a las técnicas, lo que yo tengo que describir obviamente es lo que voy a emplear, ¿no? Las técnicas que voy a utilizar para poder recolectar mis datos. En tu caso nos hablas de investigación documental, que sí, me parece una parte importante, ¿no? Luego conseguir, dice, información de campo, pero ¿cómo vas a conseguir esta No, información de campo? Eso es lo que tenemos que detallar. profesora, disculpe, profesora, esta acá solamente lo mencionan porque para que se entienda más el contexto, pero aquí creo que lo que voy a usar son las técnicas de recolección, o sea, las técnicas de investigación documental. Mm, O sea, las técnicas entonces, que usaría ¿en serían qué consiste el trabajo, Ronnie? ¿Qué es lo que vas a hacer exactamente? ya. Tengo que buscar y recolectar información que ya existe en varias páginas de Lana, del Minan, de muchas páginas confiables. Esa información la tengo que descargar, de ahí la tengo que, en el software de QGIS que voy a usar, o ArcGIS, bueno, dependiendo qué tan habilitado esté, lo tengo que, ¿cómo se llama?, que ponderar, que elegir las áreas adecuadas por cada capa. Por ejemplo, hay una capa que se va a usar de recursos hídricos
tengo que poner que el área adecuada sería a un kilómetro, digamos, de un cuerpo hídrico. Entonces tengo que ponderar las áreas que están a un kilómetro, dentro de un kilómetro y de los cuerpos de agua, no se podría hacer ¿cómo se llama? No se podía colocar un relleno sanitario. En cambio, las demás sería así. Ya tengo una capa. Ya uso otro tipo de capas, vías nacionales, las ANP, todas esas capas. De ahí, una vez que pondero cada capa, los tengo que unir. Y ahí tengo mi resultado. Ya. Eh, Eso es lo que sé. bueno, en realidad, como te digo, se trata de describir las técnicas que vas a utilizar. Aquí me estás mencionando 3 tipos de técnicas y yo esperaría que tú describas cada una de esas. Pero ahora me Ya. dices que No, en realidad no estas son dos no estas lo voy a usar. 3, ¿no? Que son solo... Sí. Esta de Mm, acá no. ya, entonces esa es la técnica que tienes que describir. ¿Listo? Entonces no Esta de acá lo menciones, elimino si es entonces. la única que vas a utilizar, entonces no menciones las otras dos. O sea, no pueden mentir. Eso quiero que quede claro, ¿no? O sea, si voy a hacer eso, así sea poco, así parezca sencillo, entonces eso es lo que tengo que describir. No me pongan voy a hacer esto, y luego al momento de la ejecución solamente resulta que vamos a hacer los 2 primeros pasos, ¿no? No. Tenemos que Sí, profesor, especificar entiendo, qué pero es que tipo de como técnicas. en esta parte no estoy aclarando que solamente voy a usar las técnicas de investigación documental. Por eso no lo vi Ya, tan entonces esa es la bueno como técnica alguien que que... tienes que describir. Si es eso lo que vas a hacer, eso es lo que tienes que describir y colocarle una cita de referencia, ¿no? En la cual tú te estás basando, Sí, supuestamente, rojas. para poder hacer algo similar en tu propia propuesta. Sí, bueno, sí, estoy citando rojas. Bueno, como mencioné, Listo. también tengo otra técnica que sería la evaluación de multicriterio que tendría que usar para la ponderación. Y acá la estoy citando. Pero esta es una técnica que no encontré bueno, si se puede decir así, en las técnicas de investigación, sino es una técnica que lo encontré en otras bibliografías. No sé si estaría bien colocarlo en este ítem de técnicas, porque la Mm, técnica es técnica de evaluación de multicriterio. sí, creo que sí sería importante mencionarlo también aquí, ¿no? Ahí, ya. Bueno, acá también me lo mencioné así, en instrumentos, bueno, en mi caso encontré un autor que menciona que el investigador puede ser el instrumento. En este caso yo cité eso. Yo soy parte, yo soy un instrumento porque, bueno, no es que usaría encuestas ni nada de eso, sino estoy usando la información para cambiarlo en un software. Ese sería un instrumento. Y el otro, bueno, sería uno de los softwares que voy a usar, que es el QGIS. En el caso de procedimiento, sí mencioné, bueno, y creo que sí tendría que añadir más y citar, porque por cada paso sí tendría que citar. En el caso de que no encuentre un documento, una publicación científica, un artículo científico donde mencione estos pasos, ¿puedo citar tesis? Porque en tesis sí mencionan este tipo de procedimientos. Sí pueden citar tesis, pero recuerden siempre que es preferible que hagan referencia a un artículo de investigación, ¿no? Puede ser que esa tesis haya dado lugar a la publicación de un artículo, entonces preferentemente citar el artículo y no la tesis. Pero si no, entonces no hay ningún impedimento para que ustedes citen tesis. Lo pueden hacer, solo recuerden que todo debe estar bajo la normativa APA 2016. Perdón, ¿qué Perfecto. estoy diciendo? Bueno, eso sería. Sexta edición, APA sexta edición. Acá, bueno, eso sí lo tendría que modificar. Bueno, y esa es la duda que tenía, profesor.
Ok, listo, muy bien. Gracias. Ok, bien. Xiomara, solamente puedes utilizar instrumentos validados, como lo venimos repitiendo desde hace varias semanas. ¿Listo? Solo pueden utilizar instrumentos ya validados. Ninguno de ustedes va a validar ningún instrumento porque no hay un procedimiento en la universidad para tal fin. Piero, me parece que contigo cerramos las presentaciones entonces. Te habilito como moderador para que nos presentes su trabajo. ¿Ok? Ok, profesora. Paula, ok, adelante. Paula, no sé a qué checklist te refieres. Adelante, Piero. Entonces, sí, me parece que con eso ya estaríamos pues presentando 3 ejemplos, ¿no? 3 proyectos. Entonces, creo que ya con eso. ¿Tiene alguna otra duda, por favor? Este es el momento. Adelante. Y otra cosa que quería comentarles, chicos, es, van a desear que se les habilite nuevamente el gestor de tesis para que actualicen la información de su propuesta en el gestor, o ya no, porque normalmente lo hacemos durante estos días, ¿no? O sea, previos a la presentación de la evaluación. Pero por favor le hacemos zoom para que todos podamos leer la información que está escrita en tu documento, ¿ok? Sí, lo habilitamos entonces, listo. Entonces hagamos una cosa, establezcamos un periodo de tiempo en el cual los temas van a estar observados, para que ustedes puedan hacer las observaciones ¿Se las logra correcciones, visualizar, perdón, profesora? que consideren. Sí, sí se Sí, visualiza. buenas noches. Bueno, mi duda prácticamente es por la parte que es la Pero parte permítame de... por favor un segundo para terminar. Ah, Entonces, ok. les estaba diciendo, vamos a establecer un periodo de tiempo en el cual se van a observar las propuestas a través del gestor de tesis para que ustedes puedan actualizar. ¿Qué les parece? A ver, hoy día es miércoles, lo puedo habilitar hoy más tarde o mañana. Y podría ser hasta el día, no sé, 24 horas, podría ser, ¿sí? Todo el jueves, ¿les parece? Y el viernes temprano, ¿no? Ya les vuelvo a probar a todos el tema para que así suban su examen final sin ningún inconveniente, ¿sí? ¿Les parece bien así? Ok, una vez más entonces, a pedido, ¿no? De ustedes que desean actualizar la información del gestor con su propuesta de tesis, vamos a observar todas sus propuestas y se van a volver a probar el viernes temprano en la mañana, para que de esa forma todos tengan nuevamente aprobado su título, ¿no? O sea, el tema en el gestor y puedan hacer el envío de su examen final sin ningún problema. ¿Está bien? Confírmeme por favor, ¿les parece bien así? Los observo ahora o tal vez mañana temprano y van a tener 24 horas hasta el viernes, ¿no? Digamos, no sé, hasta mediodía tal vez, para que con ello ya tengan habilitado nuevamente el sistema y puedan presentar sus documentos de examen final sin ningún inconveniente. El envío es hasta el sábado 2 de julio, 1 de la tarde. ¿Sí está bien? ¿Sí? Quiero que me confirmen para que así podamos también, ¿no?, circular esta información las delegadas, por favor, para que le comenten a todos los demás
que sus temas se van a observar para que actualicen la información y nuevamente se van a aprobar el día viernes hasta el mediodía para que con eso puedan subir sus documentos sin ningún problema. ¿Sí está bien? A ver, no los leo por el chat. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ok, listo, muy bien. En todo caso, ya estamos quedando. Y finalizamos con las consultas de Piero. Piero, adelante, coméntanos, ¿cuáles son tus consultas? Bueno, mi principal duda es sobre el método, porque no sabía muy bien cuál método poder emplear en mi proyecto. Quisiera saber qué opinas sobre lo que he redactado. Dale lectura, por favor. Disculpe. Dale lectura. Ah, ok. Por el medio del presente método, bueno, lo que he escrito, en la presente investigación se emplea el método deductivo, ya que se formula la pregunta de investigación e hipótesis y se comparan los resultados recolectados con predicciones con el fin de comprobar una teoría general. Método deductivo, dice, ¿no? ¿Cuál es el título de tu investigación, Piero, para saber de qué estamos hablando? Bueno, es la eficiencia de la Echirornia crassipies en la resofiltración de aguas contaminadas por cadmio y plomo en el río Santa Recuay, Ancash. Es un trabajo experimental. Así es. Yo te sugiero que hagas referencia al método científico, como lo explicábamos hace un momento. Como el caso del compañero anterior. No, creo que el tuyo es el primer experimental que estamos viendo, me parece. No, hace dos presentaciones también sugirió sobre el método científico, si no me equivoco. Experimental probablemente sí lo sugerí. Ok. Referente también a la población. Ujú. Bueno, la población se redactó que, bueno, sería todo a partir del Río Santa, que es en la cuenca alta del Río Santa. Y la muestra sería una porción bueno, la muestra misma. Ya. Y bueno, el criterio de Sí, me exclusión. parece que está bien. Ya. Y el criterio de exclusión sería, bueno, es el curso del agua del río Santa en el distrito de Recuay. Ahí tenía una duda, porque en ese punto que hemos tomado, que pensamos tomar la muestra, ¿cómo lo podríamos generar ese método el criterio de exclusión, disculpe? Yo creo que en tu caso es más importante delimitar cuáles son los criterios para el muestreo que estás considerando. Más que Ah, criterios ok. de inclusión y exclusión, lo que tú necesitas ahí es delimitar, se van a tomar tantos puntos de muestreo, se van a tomar tantos mililitros de muestra en cada punto, de tal volumen, ¿no? Eso. Criterios de inclusión y exclusión, en realidad, pues, no sé en realidad qué tanto podríamos completar ahí. Ok. Bueno, esa era mi duda, profesora. Quizá mi compañera tenga alguna duda. A ver, que nos cuente. ¿Alguna consulta adicional? Disculpe, profesora, usted también habló sobre una matriz de consistencia, si no me equivoco. Así es, anexos sugeridos, ¿no? Que ya pueden ir trabajando y que sería importante que los agreguen en este examen final. Esos anexos son la matriz de consistencia, el cuadro de personalización de variables y en el caso de que ya lo tengan, ¿no? También pueden incluir sus instrumentos de recolección de datos.
respondiendo con ella a la pregunta de Paula, ¿no? Paula, no, nadie te va a quitar puntos por no presentar los anexos, donde se incluye el instrumento de recolección de datos, que en tu caso estábamos comentando, supongo que eres compañera de Sixto, y pues estábamos hablando acerca de un checklist, ¿no? Si pueden ir avanzando en ello, no pasa nada. Las rúbricas están ahí y eso es lo único que se va a considerar para su calificación. Todo lo demás que hemos comentado, ¿no? En nuestra sesión, en nuestra última videoconferencia, son sugerencias justamente de lo que ustedes ya podrían estar avanzando previo a la presentación, ya, o mejor dicho, previo a la ejecución ya del trabajo como tal el siguiente semestre, ¿no? Entonces son anexos que sí podrían ser de utilidad posteriormente. De todos modos los van a tener que presentar, pero nadie los obliga a presentarlos ahora, ¿ok? Miss, una consulta. En la parte de procedimiento se tiene que citar sí o sí, porque en este caso, en nuestra tesis, como es experimental, básicamente estamos describiendo de acuerdo a nosotros cómo vamos a trabajar. O sea, no sé si es necesario que estemos citando también algunas cositas de otras investigaciones o simplemente puede ser redacción, digamos, libre. Ya, ¿qué tipo de información tú estás? Por ejemplo, hay una parte en la que yo detallo, digamos, la toma de muestras que, por ejemplo, le he sacado del Protocolo Nacional de Muestreo de Aguas Superficiales. Obviamente tiene que ir citado, ¿correcto? Estás extrayendo ese método de muestreo de otra fuente de información. Ok, Tienes que citarlo. ok, Miss. Sí, esa era mi duda. Listo. Ok, muy bien. ¿Tenemos alguna otra consulta? ¿Duda adicional? Deina dice, a ver. Sí, así es. Lo correcto sería indicar dónde vas a llevar a cabo todos los análisis del laboratorio que necesitas, ¿no? Ah, ok, Angie, listo. Sí, si lo hacemos rápido, yo creo que sí, no hay ningún problema. Listo, ya estás como moderadora, Angie. Adelante, coméntanos, ¿cuál es tu propuesta? Profesora, buenas noches. Se visualiza. ¿Cómo estás? A ver, todavía no. Ya, ahora sí. Estoy teniendo un poquito de problemas de señal, por eso no estaba muy segura. Bueno, mi título es, ¿dónde está? Viabilidad de aplicación de cáscara de plátano verde para la elaboración de envases biodegradables de papel para la industria alimentaria. Metodología. Mi primera duda, antes que nada, es que al momento de citar, estoy siendo como que muy puntual. O sea, por ejemplo, en esta cita, tengo otra cita por acá, es como que muy corto. ¿Está bien o tendría que ser un poquito más explícito? O sea, como que más detallado. ¿O está bien que sea así solamente? No, yo te recomiendo que abordes una descripción un poquito más clara, ¿no? Que trates de no ser tan directa. O sea, claro que se les pide que sean concretos, pero colocar una o dos líneas debajo de cada ítem, ¿no? En realidad, no, o sea, ahí por ejemplo dice métodos, debajo dice método científico, y no dice nada más. Ah, Entonces, ese faltó. ya, ok, pensé que lo estabas mostrando como ejemplo, pero no, necesitamos ampliar un poco más la información, Angie. Ok, hay que ampliar la información. Tenemos que explicarlo mejor. Ok, entonces lo explayo más. Mi otra duda. Ya.
Bueno, en el caso del método, justo el compañero anterior le mencionó que al ser una tesis experimental, lo más recomendable es que vaya el método científico, ¿cierto? ¿O escucho mal? Ujú. Sí, bueno, Ah, es mi sugerencia, ¿no? O sea, de tantas clasificaciones que hay, yo creo ujú, que el método científico es lo que representa mejor, ¿no? La naturaleza de una investigación experimental. Porque es eso lo que va a usar. ujú, ya. Y por último, bueno, procedimiento, yo mencioné también que debe estar detallado. El tema es que yo he encontrado dos antecedentes. Eh, uno era un artículo de investigación que indica una forma de hacer la elaboración de papel, y otro, pero era en una tesis, aunque se refiere también a una investigación anterior. Entonces, como quiero más o menos comparar entre cuál de los métodos es más, o sea, tiene mejores resultados, tendría que medir también los dos, ¿cierto, Miss? Mm, ya. ¿Cuál es tu Porque, consulta, Angie? o sea, tengo que mencionar los dos tipos de procedimiento que para la elaboración del, bueno, de papel en este caso. Sí, correcto. Tú necesitas. Mm, ok. Y bueno, nada más. Bueno, la población, población y muestra. Bueno, en la población he indicado que se determina una población específica para la realización del estudio, conformado por cáscaras de plátano verde obtenidas de un puesto de venta de comida selvática en el mercado Año Nuevo, en el cual se consumen entre 25 y 30 unidades de plátano, equivalente a 4.3 kilogramos en promedio de residuos de cáscara. Y mi muestra sería: se extrae 1 kilogramo de cáscara de plátano verde del puesto de venta de comida, y determinándose los criterios de inclusión, el cual sería que para inclusión se consideraron cáscaras de plátano verde fresco, y un criterio de exclusiones: se omitirá la recolección de cáscaras de plátano maduro, trozos de plátano y de cualquier otro tipo de residuos generados dentro del puesto de comida. Ya. La población en muestra está bien delimitada porque es la misma unidad de análisis, la cáscara. Ujú. Claro, sí, está bien, porque eso es lo que habíamos conversado, ¿no? Ujú. ¿Ok? Sí, está bien, Angie. Y acá, debajo de población, como verás, estoy indicando que está en el mercado tal. Eh, ¿Puedo colocar una foto del establecimiento que está con su ubicación, en qué distrito está? ¿Se puede colocar o no? Algo así como una imagen de Google Maps, algo así. De Google Maps y del mismo puesto de comida de donde voy a extraer las cáscaras, de donde me las van a entregar. Ya. ¿Puedo poner la foto o ya? ¿O no sería Puedes tan...? incluirlo, pero yo te sugiero que lo hagas como anexo. ¿Puedo O sea ponerlo como que, anexo? exacto, sí, yo les sugiero que no incluyan tablas o figuras en la parte de introducción y en la parte de metodología. Si van a detallar algo, ¿no? Es preferible que lo incluyan como anexo, ¿no? Y mencionas ahí, tal como se indica en el anexo A. Y cuando vamos al anexo A, vemos el mapa, ¿no? Que tú estás indicando. Eso sería lo mejor. Sí, justo cuando estaba buscando en otras tesis, tenía así, y como usted dice, ¿no? Eh, tal imagen está en el anexo, y efectivamente tiene toda una lista de anexos, y todos los que son fichas, imágenes, o documentos extras, todas están al final. Entonces pondría mi imagen como anexo al último, depende de los anexos que tenga también. Ok, listo. Ya, eso sería todo, profesor. Gracias.
Perfecto. Listo, muy bien. Listo, no hay de qué, Angie. Gracias a ti por tu participación. Marjorie, sí, dime. Profesora, buenas ¿Cuál es la noches. Mario iba a presentar, queremos hacer una consulta, pero Mario iba a presentar pantalla. Ok, ok, listo. Adelante, Marjorie. No se nota. Ya. Nuestra consulta en sí es que tenemos puntos de monitoreo del año 2015, 2016, 2018, 2019 del lago Titicaca. Estamos enfocándonos en la bahía de Puno. Y en el año 2019 las coordenadas de los puntos de monitoreo es diferente a los otros años. En este caso, ¿se podría reducir el año 2019 y cambiar el título por un año menos? Sí, no hay problema. Hagan el cambio ahora que se va a habilitar nuevamente en el gestor. Recuerden que la información que está en el gestor, ¿no? Es lo que debe estar más actualizado, es decir, lo más fiel a lo que usted va a realizar, porque el sistema va a jalar esa información. El sistema no va a abrir su archivo, no va a ver qué archivo mandaron antes, qué archivo mandaron después, no. Jala la información directa del gestor. Entonces, por eso también, ¿no? Queremos darles la oportunidad de corregir, de actualizar esos datos para que sí reflejen lo más fiel, ¿no? A su propuesta real de tesis. No hay problema. Listo, profesora, muchas gracias. Ok, listo, excelente, chicos. Bien, muy bien. Bueno, con eso entonces estaríamos dando por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Espero que todos hayan podido resolver sus dudas y a través también presentados por sus compañeros hayan podido también nutrirse de esa retroalimentación para poder hacer lo propio con sus propuestas. Es básicamente seguir pues las indicaciones dadas durante completar cada ítem dentro de la sección de metodología. Todo lo demás ya lo hemos desarrollado anteriormente y bueno, creo que con eso estaríamos finalizando, ¿no? Xiomara, Xiomara, en realidad, como ya hemos indicado, hay que especificar qué tipo de instrumentos está usando, quién es el autor de, ¿no? Siempre que esa información esté detallada, no hay ningún problema. Bien, ¿qué más? Recuerden, por favor, sí, el plazo finaliza a las 13 horas, 1 de la tarde. Y van a tener 24 horas para poder actualizar sus títulos o toda la información que requieran en el gestor de tesis. ¿Listo? Si no lo hago ahora, más tarde, mañana, para que así tengan hasta el viernes a mediodía de actualizar, luego de lo cual nuevamente se aprobarán todas las propuestas y con ello usted ya va a tener listo el sistema para el envío de sus documentos. ¿Ok? Solo para recordárselo, les pido por favor a todas las delegadas que se encuentren presentes, Angie, Marcia, Medalit y Marjorie, que puedan a su vez hacer extensiva esta información a través del aula virtual. ¿Listo? Entonces, eso también por favor para que lo tengan en cuenta.
Listo, muy bien, quedamos así. Nos estamos reuniendo pues ya la siguiente semana para la que sería nuestra última sesión, nuestra última videoconferencia en la semana 16. Muchos éxitos, chicos, y entonces voy a estar a la espera de sus envíos de examen final. ¿Listo? Nos vemos, cuídense, que pasen un buen fin de semana.